vamos a Chile. Ayer fue un día de fiesta, decían en la región, no solo para revolucionarios e izquierdistas, también para los progresistas, cuando todavía cuece la sorprendente derrota del correísmo en Ecuador. El avance de la izquierda en Chile y sobre todo de los independientes suscitó un aplauso automático. En aquel lugar del país vamos a recibir a Javier Pineda Olcay, candidato constituyente de Chile, en la tarde del Telediario Federal. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, Javier, para nosotros también un placer tenerte. Bueno, ¿cómo se arma este nuevo escenario allí en Chile? Bueno, son unas elecciones que siguen la senda abierta por la rebelión popular de octubre del 2019, donde el pueblo movilizado, organizado, logra desplazar a la élite política y económica, ahora ya no solo en el plano de las calles y de la movilización, sino que también desde un plano electoral. Y así como distintas iniciativas se fueron articulando a nivel regional. En este caso la unidad electoral fueron los distritos, así que hablamos de unidad distrital, pero también con un componente potente a nivel nacional e inclusive plurinacional, en virtud de que también se incorporan candidaturas y escaños reservados para los pueblos indígenas. Así que actualmente estos días han sido de profunda reflexión respecto a los resultados que eran bastante inesperables por las distintas fuerzas políticas. Claramente, Javier, bueno, le contamos a la gente, repasamos en realidad este fin de semana, se eligieron a más de 150 constituyentes que tienen ahora por objetivo redactar en los próximos meses una nueva constitución. ¿Cuáles son los aspectos claves que va a tener esta Carta Magna? ¿En qué ya están de acuerdo y cuáles son los aspectos que se van a reformar? Uno de los elementos prioritarios que se instala desde las movilizaciones populares es la necesidad de avanzar de un Estado subsidiario propio de un régimen neoliberal impuesto en dictadura, luego administrado en los gobiernos postdictatoriales, hacia lo que podríamos denominar un Estado social de derecho. Algunos hablan también de un Estado de bienestar, en la cual el Estado tenga un rol garante, promotor de los derechos humanos, pero en especial de los derechos económicos, sociales y culturales que al día de hoy no están garantizados en Chile. Yo diría que ese es un elemento fundamental que se va a garantizar en la nueva Constitución. Otro elemento fundamental es la necesidad de ampliar la democracia en nuestro país. El acuerdo de la transición del 88, que significó un cambio de gobierno en el año 90, estableció lo que denominamos una democracia de baja intensidad, una democracia restringida, en la cual las decisiones se concentran en una élite y en formas de democracia representativa, pero que no permite mecanismos de participación directa por parte de la ciudadanía, tales como plebiscitos, presupuestos participativos, iniciativas populares de ley. Estamos seguros que en virtud de la nueva composición de la Convención Constitucional también vamos a poder avanzar en torno a esas medidas, que son dos objetivos prioritarios. Y creo que la discusión más sensible va a estar en aquellos aspectos económicos que también han sido cuestionados desde nuestras organizaciones. Yo soy parte de una articulación del movimiento social constituyente y que va a ser la piedra angular por parte también de que va a representar las principales resistencias por parte del empresariado. Y acá me refiero a materias de financiamiento de esos derechos sociales, lo cual podría implicar fines a las concesiones mineras, discusiones respecto a los derechos de uso o aprovechamiento de agua que hoy día mantienen privatizada el agua. También en materia económica, cuál es el rol del Estado, que hoy día actualmente fue despojado de las empresas públicas, por tanto también hay planteamientos que van en torno a esa línea. Así que creemos que esas van a ser las materias más polémicas, pero hay un consenso en la necesidad de avanzar hacia un Estado garante de derechos y también de ampliar la democracia en nuestro país. Dijo en Twitter el líder de la izquierda colombiana, Gustavo Petro, ha muerto ahora sí Pinochet, vuelve a vivir Allende. ¿Este es el clima social que se vive allí, en aquel país, Javier? Yo diría que hubo un triunfo rotundo de las fuerzas, por un lado, políticas de izquierda más tradicionales relacionadas con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, quienes logran transformarse en la fuerza institucional más importante, superando a la concertación. Pero por otro lado también hay una heterogeneidad y diversidad de organizaciones sociales que de forma autónoma, sin tutelaje de los partidos políticos, también logramos determinada representación dentro del nuevo espacio de la Convención Constitucional. Yo diría que no necesariamente se lee en clave izquierda-derecha los resultados de este fin de semana, pero sin lugar a dudas hay una crítica al sistema neoliberal, que eso es propio de lo que uno reconoce como las izquierdas a nivel latinoamericano o a nivel mundial en general,
y también a las formas de democracia representativa que actualmente, como mencionaba, han estado tuteladas por parte de las élites. Diría que una interpretación más adecuada es una profunda crítica a la élite política y económica y una recuperación por parte de los sectores populares que hemos logrado autorrepresentación propia en la Convención Constitucional y que es reflejo de un acumulado de fuerza social que se ha realizado en las luchas de los últimos años. Bueno, muchos analistas coinciden en esta línea, no es un triunfo de la izquierda, sino un duro golpe al oficialismo y a la democracia que le siguió a la postdictadura. Consultarte, ¿qué significa esto para Piñera y qué significa esto para las próximas elecciones presidenciales? Digo, ¿se está reconfigurando el mapa político? Sí, esto es un golpe bien duro al oficialismo, donde se logra medir que el bajo apoyo a Sebastián Piñera, que ronda en torno al 10%, independiente de la encuesta, que muchas de ellas son pagadas incluso por ellos mismos, y que eso fue trasladado al plano electoral. Esta es la primera elección de cargos de elección representativa post rebelión popular. Ya se veía anunciado un poco con los resultados del plebiscito, pero ahora también se plasma. Y hay un temor, por cierto, dentro de la derecha y también de la concertación, que estos resultados sean extrapolables a las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre, donde sin lugar a dudas el Frente Amplio con el Partido Comunista y sus candidatos o precandidatos presidenciales quedan en un mejor pie que la concertación para suceder a el gobierno, el poder ejecutivo, pero también se abre un nuevo espacio que va a depender de qué deliberaciones existen en las organizaciones sociales y las nuevas fuerzas políticas que integran la Convención Constitucional para saber si es que va a existir una coalición más amplia que pudiese incorporar y entrar en diálogo con los candidatos del Partido Comunista o del Frente Amplio, o bien optar por un camino propio, buscando también una autorrepresentación como ocurrió actualmente en las elecciones de convencionales constituyentes. Creo que eso va a ser parte del debate en los próximos días. En este golpe al oficialismo, pienso en esta etapa pandémica a nivel mundial, en cuánto se ha fracturado, fisurado el oficialismo en esta última etapa, más allá de que el pueblo ya tenía medidas tendientes a un cambio hace un tiempo prepandémico, pero en cuánto traccionó toda esta pandemia mundial para el presidente. Yo diría que a diferencia de otros gobiernos latinoamericanos, en el caso chileno, Sebastián Piñera pudo seguir gobernando gracias a la pandemia. Creo que estábamos en un escenario de movilizaciones populares en alzada en marzo del 2020, previo a la celebración del plebiscito que estaba fijado para abril del 2020, donde el movimiento feminista con el 8 de marzo logró movilizar a 2 millones de personas en una de las marchas más grandes a nivel nacional, y que eso ponía en jaque la continuidad de Piñera, y lo que permitió la pandemia fue establecer una militarización de todo el país a través de las fuerzas policiales tradicionales, que acá son carabineros, pero también con apoyo de las Fuerzas Armadas y que de alguna forma contuvieron la movilización popular en alza, también con el llamado responsable por parte de las organizaciones sociales o el mundo popular organizado de cuidarse ante la pandemia. Sin lugar a dudas, las medidas erróneas adoptadas por parte del gobierno, que ha privilegiado la riqueza empresarial o la actividad empresarial por sobre el cuidado de las personas, también ha significado costos grandes, sobre todo en materia de las ayudas sociales, donde el gobierno ha decidido traspasar la crisis a los trabajadores, y creo que eso también lo ha golpeado enormemente al gobierno y que ha profundizado los grados de legitimidad y que ha permitido ahora que eso se traduzca también en el plano electoral. Bien. Por último, y para cerrar, consultarle, Javier, cómo analiza este proceso electoral en un marco regional. Digo, muchos estados están buscando avanzar hacia el neoliberalismo, digo, la cuestión de la educación, la salud, los caminos, que sean responsabilidad de los privados. Y ustedes están dando un giro de ese estado de situación a un estado de bienestar. Esto es pedirle al Estado que garantice esos derechos, que sea el garante de cuestiones básicas como la educación, como la salud. Digo, ¿cómo se lee esto en un contexto regional? Es un cambio fundamental para Chile. Sí, en Chile nosotros hablamos de que existe un neoliberalismo maduro o agotado, en términos de que ya no es capaz de dar respuesta a las necesidades de la población. Ha demostrado todas las políticas que ha implementado que van en contra de los derechos de las personas. Lo hemos visto en el ámbito de la educación, la privatización solo ha generado una precarización
de la educación. En materia de salud, incluso el financiamiento público por parte del Estado ahora va a enriquecer clínicas privadas y lo hemos visto en la pandemia. En materia de seguridad social también hemos visto después de 40 años el fracaso de un sistema de privatización de pensiones que nos plantea de que la solución no va por el neoliberalismo y es necesario alterar las lógicas bajo las cuales está funcionando el país, puesto que la receta de más neoliberalismo ya no tiene cabida en nuestro país, puesto que pudieron experimentar todo lo que quisieron gracias a la institucionalidad creada en dictadura. Entonces, por eso el cambio a la Constitución se ha entendido como un pilar fundamental para comenzar a avanzar hacia un nuevo paradigma, que yo diría en el caso de los latinoamericanos no es propiamente tal un estado de bienestar, pero sí establece un cuestionamiento profundo a la forma en cómo se produce en nuestro país, y creo que eso lo reflejan principalmente las fuerzas socioambientales que están representadas en la Convención Constitucional, cuestionando el paradigma extractivista que ha primarizado la economía chilena. Por otro lado, también hay un cuestionamiento de los patrones culturales y económicos también, representados principalmente por las fuerzas feministas, que también tienen una concepción de trabajo mucho más ampliada, combatiendo las lógicas neoliberales de precarización de la vida y también cuestionando profundamente la violencia machista. Y en términos sociales claramente se entiende una cuestión de perogrullo a nivel latinoamericano, pero que ha permeado fuertemente en el país, que los derechos no pueden quedar en manos de los empresarios y que es necesario recuperarlos por parte de las comunidades. Y ahí creo que hay un concepto que es recuperar lo público, y lo público significa, por cierto, la participación por parte del Estado, pero principalmente con un protagonismo desde las comunidades. Creemos que las comunidades también tienen que ser protagonistas de los procesos de cambio, sobre todo en materia de educación. Un tema es que el Estado financie la educación, pero respecto al currículum, la forma en cómo ésta se implementa, creemos que las comunidades tienen bastante que decir, así que tampoco es un regreso a forma estatista del siglo XX, sino que es un ejercicio bastante más creativo de impugnación al régimen, pero también con mucha expectativa respecto a cuál es la sociedad que estamos creando también. No nos inspiramos tanto en lo que fue Chile, sino en lo que podría ser. Y creo que ahí está lo interesante y el desafío por parte de nuestras organizaciones, los movimientos sociales constituyentes y todos aquellos espacios representativos que lograron alguna representación en esta Convención Constitucional. Más horizontales que verticales y partidistas. Bueno, muy interesante. Javier Pineda, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego.